Muy buenas tardes, José Manuel, compañeros. Ahorita me encuentro con la licenciada Caterina Espinosa, profesora del Colegio Borja. Licenciada, ¿de acuerdo que este video se use con fines educativos? Sí, sí, yo estoy autorizando perfectamente esto. Buenas tardes. Entonces continuamos con una pequeña entrevista. Compartiré pantalla. Me indica si se ve el documento. Sí, Ya. La entrevista se trata sobre los bloques temáticos, como la valoración y prestigio que tienen los docentes. ujú. Para comenzar vamos a ir llenando unos datos, por ejemplo la edad que tiene ahora, Tengo 26 años. provincia, parroquia urbana donde labora, Ya es en Azuay, Cuenca, Baños. titulación. Mi título es de licenciada en Ciencias de la Educación, con mención en Educación General Básica. Ya. Universidad donde obtuvo su título. En la Universidad Nacional de Educación, UNAE. Mm, ya. Años que ha ejercido como docente. 4 años. Especificar el subnivel en que imparte clases elementales, media o superior, En así el como nivel las superior. materias nivel superior. Ujú. En estudios sociales. Y otros datos que usted considere interesantes em, en brindarnos información sobre sobre Mm, usted. Creo que no, creo que eso es suficiente porque ahí está todo lo importante. Muchas gracias. Ahora sí, comenzamos con la entrevista. Ok. ¿Cómo era la educación durante su etapa como estudiante de educación básica? Bien, en la educación básica yo estudié en una escuela fiscal, una institución del centro de Cuenca, entonces los profesores estaban muy bien capacitados, era una escuela con una educación muy buena. Fiscal. Su educación me dijo que era muy buena, ¿verdad? Sí, Vamos a otra pregunta. Sería, ¿nos puede hacer una valoración sobre la educación durante su etapa como estudiante? y si podría ponerle una valoración sería del 1 al 10, yo creo que 9, 10, era muy buena cuando estaba en educación básica. 9 me dijo, ¿verdad? Sí, El docente durante su etapa educativa como estudiante de educación básica era valorado y considerado de forma positiva por la sociedad. ¿A qué se refiere esta pregunta? Si tenía apoyo por parte ya sea del Ministerio de Educación o por los padres de familia. en la institución en la que yo estaba no se veían inconvenientes en cuanto a cuando se necesitaba material o algún tipo de colaboración de los papás. Entonces yo creo que sí,
estaba muy bien valorado el hecho de ser docente, al menos de esa institución en ese entonces. Ok. ¿Qué diferencias y similitudes aprecia usted entre los docentes de su época estudiantil en educación básica como los docentes actuales? Bien, yo creo que en cuanto a similitudes, el hecho de que se están capacitando, de que están eh, preocupados por el aprendizaje de los estudiantes, y en cuanto a diferencias, antes siento que eran los docentes como más firmes, más estrictos. Ya. Antes eran más estrictos, me dice, entonces eran como que más exigentes hacia los estudiantes. Sí. Ahora, ¿cuál es la diferencia ahora entre los docentes? Ahora no es que le piden lo máximo al estudiante, sino ya el mismo sistema educativo hace que nos conformemos con lo mínimo que nos dé el estudiante. Obviamente hay excepciones, pero yo siento eso, que ya no se puede exigirles demasiado. Ok, ya. Vamos a la segunda etapa que sería etapa formativa del entrevistado. La docencia, vocación o profesionalización. Ya, para mí la docencia es netamente vocación. Yo desde siempre he querido ser docente. O sea, para usted siempre o sea, es vocación, plenamente es, usted decidió siempre ser docente desde que estaba en el colegio o desde la escuela. Sí, sí, de hecho por eso yo ingresé a esta universidad que es solamente de educación, porque yo quería ser docente desde siempre. En la Universidad de la UNAI, en la cual Ujú. mismo estamos ahí realizando estas entrevistas nosotros mismos también. Ah, ya, ya, entonces deben saber que es solo para docentes. Sí. Ujú. El ser maestro fue su primera elección profesional, me dijo, o cuáles fueron sus principales motivaciones para ser maestro. Sí, mi principal motivación era de que siempre yo quería compartir lo que yo sé, quería ayudar y transmitir esos conocimientos para que otra persona se pueda beneficiar de eso. Entonces, desde ahí yo quería ser docente siempre. Entonces, es mi primera opción, ha sido siempre mi primera opción. Opción. Ups. Ok. En cuanto a su formación como docente, ¿cuál es su valoración sobre la calidad educativa recibida? Es decir, mediante se fue formando como docente, ¿cómo valora el conocimiento que le fueron brindando los profesores de universidad, colegio? Ujú. Sí, más centrado en lo que es la universidad, muy buena, porque yo soy parte de la primera promoción de la UNAI, entonces tuvimos nosotros muchos cambios como para que llegue a consolidarse ese modelo pedagógico nuevo, actualizado y bueno, que ha dado buenos resultados, que incluso yo lo aplico con mis estudiantes. Es decir, usted es de la generación que aplicó ese modelo pedagógico que nosotros ahora actualmente estamos viendo. Sí, que es el trabajo en grupo, el trabajo autónomo, el constructivismo. Ujú.
Afortunadamente, donde yo trabajo, tienen una metodología muy similar, entonces no es difícil. Ya. ¿Existe diferencia entre los docentes del pasado y los actuales en cuanto a su preparación? ¿Cree que los docentes actuales están mejor formados? Yo creo que todo depende mucho del tiempo en el que estemos. Creo que los docentes anteriores o de hace mucho tiempo estaban capacitados de acuerdo a su tiempo. No podemos decir que ellos se podían capacitar fácilmente en lo que son tecnologías, etcétera, porque eso no había, no teníamos fácil acceso. Pero sí, sí, yo creo que ahora los docentes estamos más capacitados no solamente en lo que es ir y dar la clase, sino también en el conocerle al estudiante como persona y entenderle al estudiante como persona. Prácticamente los docentes durante el transcurso del tiempo van a ir avanzando, adecuándose a la modernidad, a la época que estén llevándose. Y siempre y Exact- cuando se llegue a conocer al estudiante como persona, es lo que logro entender, ¿verdad? Exactamente, sí. Identifica la individualidad de cada estudiante. Eso es importante. ¿Qué cree que se debe mejorar en los criterios de la selección para acceder hoy en día a carrera de docente? Yo creo que sí, porque cuando yo ingresé, por ejemplo, en la universidad, sí era difícil que una persona se haga docente y creo que es algo que se podría comparar con la carrera de medicina, por ejemplo. Desde el hecho de ingresar a esa carrera, la gente sabe que es algo que les va a costar y que tienen que prepararse, que tienen que meterse ese chip de que es una carrera fuerte. Yo creo que la docencia es muy similar. Es una carrera bastante compleja, importante, entonces yo creo que se debería dar la misma importancia que otras carreras como medicina. Y si no, no alcancé a hacer una ingeniería, no alcancé a la carrera de medicina, entonces me salió para docente y es lo único que me tocó elegir. Entonces yo creo que sí se deberían mejorar los criterios, tal vez exigiendo un puntaje más alto o exigiendo criterios que sean más fuertes a la hora de elegir. Sí, en pocas palabras, dando un ejemplo, es como preguntan hoy en día a cualquier persona que está, ya sea en educación inicial, Ujú. lenguas extranjeras o en la misma carrera de educación básica, ¿por qué entraste a esta carrera? Porque no me alcanzó el puntaje, saben decir muchos, entonces, Exacto, exacto. No debería ser así porque debería ser una carrera que exija más. Y entonces de esa manera la gente se exigiría más para poder ingresar y también lo harían porque quieren, no porque les tocó. claro, es porque ya por aceptar el cupo y nada más, en pocas Exacto. Por no quedarse sin estudiar. sí, en sí, porque ha habido casos hasta con el mismo José Manuel hemos hablado, es profesor de la UNAI mismo, es introducción a la escritura. Y con él hemos dialogado, hemos hablado con él mismo y nos ha hecho entender que no todos están ahí en la carrera porque quieren, algunos querían otras carreras, pero es del cupo que se les dio, entonces han aceptado. Exactamente. Exactamente. Por eso sí es necesario que se mejoren esos criterios de selección. Ok, vamos a la visión actual del entrevistado sobre el ejercicio profesional. ¿Cuál Ujú. es la valoración sobre la actual política educativa? Bueno, para mí no es una valoración muy alta. Yo creo que no se está priorizando lo más importante, que es la educación. Obviamente también la salud, por ejemplo, se está dejando de lado, pero la educación se han reducido un montón el hecho de dar presupuesto, de dar atención a las instituciones que más lo necesitan. Entonces yo creo que no podría dar una valoración alta. Es decir, que prácticamente el propio Estado, el propio gobierno ha hecho menos a la educación, Ujú. quitándoles. Sí, no lo pone como prioridad.
los docentes, la segunda pregunta sería, ¿los docentes se sienten respaldados por el Ministerio de Educación, las autoridades de los centros educativos y por parte de los padres de familia? ¿A qué viene esta pregunta? Aquí es como les dije al inicio sobre prestigio y valoración que tienen los docentes. Ujú. Bueno, creo que también esto depende mucho del lugar en donde estén. Por ejemplo, si tomamos en cuenta la valoración que les den los padres de familia a los docentes, no es igual en una institución rural, por ejemplo, que en una institución de la ciudad. Creo que depende mucho en el contexto en el que se desarrolle la realidad de esa escuela. Pero en general, yo creo que no están los docentes completamente sintiéndose respaldados por el ministerio, por eso siempre hay necesidad de reformas de sueldos, de estabilidad laboral. Creo que no se sienten respaldados por el ministerio. Usted como docente con 4 años de haber ejercido, ¿cómo su opinión sobre del respaldo por parte de padres y del Ministerio de Educación, hasta de su propia Bueno, en institución? cuanto al Ministerio de Educación es un poco difícil responder si es que está o no está respaldada la institución porque nuestra institución es particular. Entonces, obviamente va a haber más respaldo a las instituciones fiscales, que son a quienes tienen que dar recursos y docentes, etcétera. Sin embargo, yo creo que no se podría decir que estamos 100% respaldados, siempre estamos teniendo constantemente cambios, nos piden un montón de cosas diferentes durante todo el recorrido que hacemos en el año escolar, entonces yo tampoco siento o me siento respaldada por el Ministerio de Educación y también muy poco por los padres de familia porque no se tiene esa colaboración al 100% en la formación de sus hijos. Es como que antes los padres estaban, digamos, un caso, ejemplo, los padres antes llegaban, preguntaban sobre la educación y decían que o sea, que el niño, el estudiante estaba mal y le reprochaban al propio hijo, pero ahora lo que se ha visto, lo que he llegado a entender es que los padres son los que reclaman a los propios Ujú. docentes de por qué las notas de sus hijos es así. Claro, claro. Eso es también algo, una realidad muy latente. Yo soy docente de estudiantes de noveno de básica, entonces los padres de familia se despreocupan completamente. Obvio, no es necesario que ellos estén involucrados al 100% o estén todo el tiempo revisando qué tareas están haciendo o revisando qué están aprendiendo sus hijos, pero sí el involucramiento en el hecho de que a veces se pide colaboración de, por ejemplo, el estudiante está faltando o está llegando todo el tiempo tarde o no está entregando las tareas a tiempo o no está trayendo material, se les llama, se les notifica y hacen caso omiso. Entonces, eso sí es algo que yo siento como que no me siento respaldada. Entonces, yo cómo puedo pedirle o exigirle a un estudiante mío que cambie esas formas de ser que no le están llevando a ni siquiera a aprender nada, si en casa no hay preocupación por parte de los papás, si no hay un control de cómo él está yendo a la institución. Claro, claro, sí, entonces ahí por parte sí se ve que no hay respaldo por los padres. Ujú. ¿Cuáles son, la siguiente pregunta, cuáles son los principales problemas que afectan al ejercicio de la docencia en estos momentos? Ya, en general, hablando ya por las instituciones en general, yo creo que la organización y el presupuesto que se está destinando para estas instituciones. La organización en cuanto a que no todas tienen los docentes necesarios para cubrir todas las asignaturas y obviamente el presupuesto que no todas cuentan con la infraestructura, con el material adecuado. Y ya de forma muy personal, hablemos de mi experiencia en mi institución. Creo que, recalcando lo que ya dije anteriormente, la comunicación con las familias. Es muy, muy importante tener esta comunicación con las familias porque es la base para que nosotros podamos trabajar.
que prácticamente es una organización que debe tomarse claro y el presupuesto también donde estén ahí para las instituciones de acuerdo a las necesidades que tengan. Exactamente. Y una comunicación para las familias es claro, como dijo anteriormente, sobre que los padres estén, o sea, no pendientes al 100%, sino se preocupen si es que están entregando deberes o están llegando puntuales o faltas, por qué, todo Ujú. eso. Entonces, Exactamente. muchas gracias. A ver, la otra pregunta sería, ¿la sociedad actual valora adecuadamente la profesión de docente? Yo creo que no. No se valora adecuadamente precisamente por el hecho del ingreso. Eh, y tomo sus palabras, o sea, ¿por qué estás estudiando esta carrera y por qué no elegiste otra que no te alcanzó el puntaje? Entonces, desde ahí, o sea, se siente como que la docencia es ya la última rueda del coche. Y también creen que un docente puede ser cualquier persona. Antes, hace mucho tiempo, yo tengo entendido que un bachiller podía ser docente porque le podía transmitir un poquito más de conocimiento que tenía a la persona que no sabía leer. Y yo creo que la sociedad se ha quedado con eso. Creen que el dar una clase es pararse al frente, al lado de un pizarrón y ya, pero no se toma en cuenta que es complicado tomar las necesidades de más de 20 personas al mismo tiempo, dar atención a más de esas 20 personas al mismo tiempo, estar pendiente de qué necesitan, no solamente en cuestión educativa, sino también personal. Y muy aparte también el hecho de planificar una clase, de capacitarse para ello, de evaluar cómo se dio ese proceso posteriormente. Entonces, no se valora todas esas cosas. La sociedad no se da cuenta del valor que tienen los docentes. Claro, recalcando también es como que se pregunta o preguntan, un ejemplo poniéndome a mí, viene algún familiar, tío, abuelos y preguntan qué carrera estás siguiendo en la universidad y dices docencia y digo docente, algunos saben decir es el trabajo donde donde no vas a tener que comer, o sea, no te va a dar Sí. nada, bueno, algo así. Es como que Ujú. algunas personas lo ven así. Sí, pues porque también el sueldo no es un sueldo como sería el del trabajo que hacemos. Es como que no valoran el esfuerzo, lo que se hace un docente y prácticamente no es de acuerdo como usted dice, al trabajo que uno realiza. Entonces, muchas Ujú. personas lo ven como que ser docente es malo. O sea, como Sí, que mejor te lo no sigues esa carrera. exacto, sí. A ver, otra pregunta es, ¿cuáles cree usted que son las principales causas de pérdida del prestigio social del docente? Sí, como les decía anteriormente, es esto, el acceso sencillo a ser docente, a estudiar docencia. El sueldo, que está súper, no tiene relación con lo que se trabaja. Aparte de ello, también que las condiciones laborales no están reguladas al 100%. Hablo por el hecho de trabajar en unas instituciones particulares. Yo he tenido otras experiencias, además de donde estoy trabajando ahora, que es, perdón, ya, perdón, donde no se ponía como prioridad el hecho del sueldo, no se ponía como prioridad el, el estar en unas condiciones adecuadas de trabajo. Si es que era de noche, nos llamaban de noche. Si es que teníamos que trabajar más horas, nunca nos reconocían. O sea, no hay una regulación para las instituciones particulares.
Eso en las instituciones particulares no tienen una regulación. No, laboral. Mm, vaya, es distinta entonces la educación en instituciones particulares a una fiscal. Sí, sí, sí. Por ejemplo, esta última regulación que hubo en los sueldos no tiene nada que ver con los sueldos que hay en las instituciones particulares. Hay instituciones particulares en las que yo he tenido experiencia incluso, que el sueldo ni siquiera llega a un sueldo básico. Es distinto, es muy distinto entonces ser docente de una institución fiscal a una particular. Exactamente. A ver, la otra pregunta sería, ¿se ha generalizado la idea de que el docente actual ha perdido autoridad? ¿Qué considera usted al respecto y a cuáles serían sus principales causas y qué se debería cambiar? Vuelvo a recalcar el hecho de la comunicación con los padres. Hay estudiantes que van a las instituciones ya, o sea, bueno, todos los estudiantes van a las instituciones ya formados en normas, en reglas, en valores, y muchos de ellos ni siquiera tienen como autoridad a sus propios padres. Entonces, mucho menos van a tomar en cuenta como una autoridad a un docente. Entonces, yo creo que esta comunicación con los padres, con las familias, de hacerles saber cuáles son esos principales problemas que nosotros tenemos en el momento el de tener o vernos como autoridad, creo que eso es importante. O sea, hablar, comunicarnos con las familias, con los padres y hacerles saber esto para que de una u otra manera traten de establecer normas, reglas claras que les sirve para sus hijos, para que ellos entiendan que es una figura de autoridad. O sea, es decir, es importante sí o sí una comunicación con los padres, porque, Ujú, como dice anteriormente, desde la casa se vienen ya los valores, pero hay algunos estudiantes que no, e incluso hasta antes de ser docentes se realizan las prácticas en colegios, entonces también cuando no se muestra ese respeto que hay, ahí se puede apreciar entre los estudiantes, ya sea el docente o ya sea los mismos practicantes que exacto. realizan. Y menos de los practicantes. Entonces, yo, como también estudié en la UNAE, yo sé cómo es este proceso de hacer prácticas desde primer ciclo. No, no se toma como un docente más que está ahí, sino como un estudiante más. Ya, nos quedan de acuerdo. A ver, ¿cree usted que los docentes actuales están motivados? ¿Cuáles son las causas de esa desmotivación y qué se debería hacer? ¿Qué se debería hacer para Yo mejorar esta situación? ujú, no creo que estén motivados. Al 100% no, no creo que estén motivados. Tengo compañeros incluso que se visualizan trabajando unos 2 años más y no tienen ni 40 y ya no quieren ser docentes, pero no por el hecho de que la profesión lo haga así, sino más bien este poco acceso que hay para tener un nombramiento o una estabilidad. Como digo, o sea, en las instituciones particulares es muy diferente el hecho de la estabilidad o el hecho del sueldo, entonces se sienten desmotivados. Uno para poder capacitarse tiene que salir del bolsillo de uno mismo. Y muchas veces la gente que, por ejemplo, está en fiscales, si se capacita es porque quieren recategorizarse, porque quieren ganar más, no porque quieren mejorar su calidad de docente. Entonces, sí, sí, falta mucho esa motivación por parte, yo creo que del Estado para los docentes y de forma individual también. Sí, concuerdo, concuerdo. Y mismo habíamos tratado este mismo tema en clase y las mismas palabras que acaba de decir está de acuerdo
el tema de la motivación que tienen los docentes actualmente. La otra pregunta sería, ¿los docentes cuentan con un espacio y alicientes para su formación continua? No, como digo, recalcando, eso depende mucho de las instituciones particulares, depende de la institución. En cuanto a la institución en la que yo laboro, sí, estamos continuamente capacitándonos, estamos continuamente siendo parte de un proceso de capacitación por la institución. Pero si es que hablo en general de otras instituciones o las instituciones fiscales, es el docente quien tiene que capacitarse solito con sus propios recursos y entonces no tienen fácil acceso a esto. Claro, sí, sí, entonces prácticamente ahí depende la institución donde se elabore y o si se, donde se ejerza más rápido el trabajo de docente. Hay algunas que sí tienen, hay otras que uno mismo con el propio bolsillo se tiene que capacitar. Así es. Después de su experiencia profesional, ¿volvería a ser docente? O sea, ¿volvería a elegir esta carrera de ser docente? Sí, sí, sí. A pesar de que hay un montón de cosas que cambiar, yo no cambiaría mi profesión por nada. Yo estoy muy contenta con lo que hago y esta interacción de el docente con el estudiante y estar entre personas y estar tratando de mejorar, yo no cambiaría eso por nada. ¿Cuál es su perspectiva sobre el papel del docente y la educación en el futuro próximo? Bueno, la educación o un proceso de educarnos, de aprender, siempre va a ser positivo para un futuro. Pero yo creo que sería mucho más positiva o sería mucho mejor si es que existieran los recursos adecuados y la capacitación adecuada, tanto en el ámbito privado como donde yo trabajo, como en general. Siempre va a haber un lado positivo y siempre se van a acordar a la modernidad que estén, ya sea así. Pero lo que sí debería implementarse fuera una mejora de recursos, de formas para que los docentes sigan ejerciendo distintas sus clases, metodologías distintas. Exactamente. Em, Ahora, para recalcar una última cuestión sobre si conoce el tema sobre las políticas educativas, Sí, sí, nosotros estamos siempre apegados a las políticas educativas de toda la institución. es decir, aplican ustedes la metodología de las políticas educativas Sí, en eso el... es regulado por el ministerio. Nosotros tenemos que seguir esas políticas. Ok. Em, Esta es la ficha técnica de... Ujú. Es lo que prácticamente se llenó arriba, pero lo que necesitaría sería sus observaciones. ¿Qué tal su experiencia laboral, tanto docente, estudiante? Sí, bueno, en cuanto a ser estudiante, sí he tenido bastantes tipos de docentes en los que sí me he dado cuenta las diferencias de lo que yo quisiera llegar a ser y lo que no. Yo no quisiera no estar capacitada para mis clases, yo no quisiera eh, plantearme el hecho de que tienen mis alumnos que tenerme miedo o cosas así, sino más bien tratar de que ellos sepan quién es la autoridad en la clase, sepan a quién tienen que acudir, pero también con todo, con toda la disponibilidad y con toda la confianza de que a pesar de ser yo quien está al frente, no tienen ellos que temerme, sino más bien tener confianza. Ya, entonces para terminar y culminar, sería prácticamente el derecho de ser o elegir la carrera de docente es por vocación, porque nos gusta, la motivación que nosotros llegaremos a dar e implementar en nuestras aulas de clases
Y también se vio el tema sobre la valoración y el prestigio que sí se ha ido perdiendo durante tanto tiempo y el apoyo, poco interés que prestan los padres hacia los docentes. Así es. Sí, sí, para culminar sería eso, el cierre. Ujú. Ok, dejo de grabar.